Hola, bienvenidos al canal. En esta clase les voy a explicar cómo obtener el dominio y contradominio de una función lineal y de una función cuadrática únicamente con el método gráfico. El dominio son todos los valores que admite la variable independiente x, o sea, todos los valores que admite x es el valor del dominio y todos los valores que resultan en y o en f de x es el contradominio. El contradominio también se le conoce como rango. Recuerden que y equivale a f de x, ya que ese es el contradominio o el rango, todos los valores que resultan en y, es decir, que resultan en f de x. He realizado también otros videos donde explico el método analítico y compruebo con el método gráfico de otro tipo de funciones. Aquí en el área de la descripción les voy a dejar los links por si los quieren repasar. Bueno, entonces voy a comenzar con el ejemplo 1. Voy a determinar el dominio y contradominio, o lo que es el rango, de la función f de x es igual a 2x más 3, solamente graficando. ¿Por qué? Porque es una función polinomial de primer grado. Vean que la variable independiente de x no está escrito, pero su potencia es un 1. Entonces es una función lineal, nos va a graficar una línea recta. Entonces nada más al graficarlo vamos a obtener su dominio. Para graficarlo ocupamos tabular. ¿Cómo se tabula? Con esta tablita que tengo aquí. Esta es la tabulación para esta gráfica. Le vamos a dar valores a x para obtener f de x. ¿Qué valores le vamos a asignar a x, a la variable independiente? Pues como esta es una ecuación lineal de primer grado, x acepta cualquier número, ya sea negativo, positivo, el 0, ya sea que los números sean enteros o fraccionarios, o sea, acepta cualquier número, ya que no tiene restricciones la variable x, ya que es de primer grado. Los números negativos se pueden elevar a la potencia 1, los positivos también, el 0 también, las fracciones también. Entonces yo decidí darle menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Asigné estos valores para x, pero pueden ustedes darle cualquier otro valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener f de x? Pues estos valores de x, como por ejemplo voy a empezar cuando x es igual a menos 3, pues los voy a sustituir en la función original. F de x es igual a 2 por x más 3. Entonces, cuando x es igual a menos 3, pues sustituimos el valor de x, que es menos 3, en las x que tengan en la función. En este caso, pues nada más hay una. Entonces, más por menos, menos 2 por 3, 6, más 3. Entonces, menos 6 más 3, menos 3. Entonces, cuando x tiene el valor de menos 3, f de x resulta menos 3. Y así con todos los demás valores. Cuando x es menos 2 por 2, menos 4 más 3, menos 1. Cuando es menos 1 por 2, menos 2 más 3, 1 positivo. Cuando es 0, 0 por 2, 0 más 3, 3. Cuando es 1, 1 por 2, 2 más 3, 5. Cuando es 2, 2 por 2, 4 más 3, 7. Y cuando es 3, 3 por 2, 6 más 3, 9. Y listo, ya tenemos este pequeño subconjunto de coordenadas rectangulares que son las que vamos a graficar, ¿sí? Entonces recuerden que graficamos en el plano. Aquí tengo un plano. El eje horizontal es el eje de las abscisas o el eje de las x de la variable independiente. El eje vertical es el eje de la ordenada en el origen o de y o también f de x. Recuerden que y es igual a f de x. Entonces aquí acabo de formar un pequeño subconjunto de coordenadas rectangulares. Recuerden que una coordenada rectangular es x, y, donde y es igual a f de x. Entonces voy a graficar estas coordenadas. Menos 3 en x, menos 3 en y. Menos 3 en x, menos 3 en y. Aquí tenemos nuestro primer punto. Segundo, menos 2, menos 1. Menos 2 en x, menos 1 en y. Luego menos 1, 1. Menos 1 en x, 1 en y. 0,3, 0,3. 1,5, 1,5, 2,7, 2 en x, 7 en y, 3,9, 3 en x y 9 en y. Entonces, como es una ecuación lineal, pues nos va a graficar una línea recta. Entonces, simplemente unan con su regla todos estos puntos para que tengan su línea recta, ¿sí? Bueno, este me quedó más acá. Y aquí ya tenemos nuestra línea recta. Esto es igual a f de x. F de x es igual a 2x más 3. Vean que es una línea recta. Entonces, queremos encontrar su dominio y su contradominio. ¿Cuál es el dominio? Observemos. El dominio son todos los valores que admite la variable x. ¿Sí? Ese es el dominio.
Este va a ser el dominio y el contradominio son todos los valores que resultan en Y. Esto nos va a dar el contradominio. Entonces, el dominio son todos los valores de X. Observen que si nosotros aquí en nuestro plano, si le seguimos dando valores hacia la derecha, pues este plano tiende al infinito positivo y hacia la izquierda pues tiende a menos infinito. Entonces, como esta es una ecuación lineal, no tiene restricciones, le podemos seguir dando valores a X si nos los admite. Entonces, la gráfica va a seguir creciendo al infinito. Y del lado izquierdo, de igual manera, le podemos seguir dando valores negativos en X y nuestra gráfica va a seguir decreciendo a menos infinito. Entonces, en X realmente acepta todo, es un intervalo completamente abierto, desde menos infinito hasta el infinito. O sea, el dominio para una ecuación lineal son todos los números reales, todo el conjunto de números reales, acepta todos los números en X. Ahora, el contradominio, conforme le damos aumentan los valores de X, nuestra gráfica también aumenta al infinito, o sea, los valores de Y aumentan al infinito. Conforme le damos más valores en X hacia menos infinito, la gráfica también decrece hacia menos infinito, o sea, en Y decrece a menos infinito. Entonces, el contradominio de igual manera es todo el conjunto de números reales, es decir, desde menos infinito hasta el infinito, un intervalo abierto. Y también, pues esta es una característica de las ecuaciones lineales. Siempre que ustedes tengan una ecuación lineal, el dominio son todos los números reales y el contradominio también, ya que no tiene restricciones, por lo tanto la variable independiente de X acepta todos los valores en X y el contradominio, que son los valores de Y, pues resultan todos los valores en Y también, ¿sí? Esa es una característica de una ecuación lineal. Bueno, esto es el dominio y el contradominio o el rango para una función lineal. Ahora me voy a pasar al segundo ejemplo. Es graficar la función f de x es igual a 5 más 3x cuadrada para determinar su dominio y su contradominio. Observen que esta función es una función de segundo grado. Vean que x está elevado a la potencia 2. Por lo tanto, en este momento ya nos va a graficar una curva. Y como es una ecuación cuadrática o una función polinomial de segundo grado, la curva que grafica se llaman parábolas. Entonces, a las parábolas también, únicamente con el método gráfico, podemos obtener su dominio y su contradominio. ¿Cómo? Tabulando de igual manera. Miren, vamos a tabular valores de x para obtener f de x. ¿Qué valores de x le vamos a dar? Aquí la variable x ahora está elevada al cuadrado. ¿Los valores negativos se pueden elevar al cuadrado? Sí, entonces le voy a dar valores negativos. ¿Los valores positivos se pueden elevar al cuadrado? Sí, entonces también le voy a dar valores positivos. ¿El 0 se puede elevar al cuadrado? Sí. Entonces x acepta todo otra vez, valores negativos, positivos y el 0. Entonces yo decidí darle de menos 3 a 3, pero ustedes pueden asignarle cualquier valor, ¿sí? Bueno, entonces voy a empezar cuando x vale menos 3. Cuando x tiene el valor de menos 3, simplemente lo sustituyo en la función. Entonces x va a tomar el valor de menos 3. Sustituyo cuantas x tenga en la función, entonces todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo. Entonces menos 3 por menos 3, 9 positivo. Entonces nos queda 5, 3 por 9, 27, y 5 más 27, 32, ¿sí? Entonces, cuando x toma el valor de menos 3, f de x resulta 32. Y así van a calcular todos los demás valores. Cuando es menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 más 5, 17. Cuando es menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 más 5, 8. Cuando es 0 al cuadrado, 0 por 3, 0 más 5, 5. Cuando es 1 al cuadrado, 1 por 3, 8 más 5, 8. Cuando es 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 más 5, 17. Cuando es 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, más 5, 32. Y listo, ya formamos un subconjunto de coordenadas rectangulares que son las que vamos a graficar, ¿sí? Entonces vamos a graficar este subconjunto de coordenadas rectangulares. Voy a borrar esta parte. ¿Dónde vamos a graficar? Pues igual, en el plano. Miren, el eje horizontal es el eje de las x y el eje vertical es el eje de las y, o lo que es lo mismo, f de x. Entonces nuestra primera coordenada es menos 3,32. Menos 3 en x, 32 en y. Menos 3 en x, 32 en y. Siguiente coordenada, menos 2,17. Menos 2 en x, 17 en y. Menos 1,8, menos 1,8. En 0, 5. Luego siguiente, 1,8.
2,8. En 2, 17. 2,17. En 3, 3,32. ¿Sí? Y listo, ahí ya se ve nuestra parábola, ¿no? Entonces ya la podemos unir, esos puntos, para graficar nuestro segmento de parábola, ¿sí? Entonces, esto es f de x. Esta parábola es f de x, 5 más 3x cuadrada. Vean que en efecto es una ecuación cuadrática, entonces nos grafica una parábola, ¿sí? Ok, entonces vamos a determinar el dominio y el contradominio de esta función. Vamos a determinar el dominio y contradominio de esta función, lo voy a escribir aquí. Bueno, de este lado, su dominio y su contradominio. El dominio son todos los valores que admite la variable independiente x. Entonces, vean, es una ecuación cuadrática. Le podemos seguir dando valores en x hacia la derecha, que tiende al infinito positivo, o hacia la izquierda, que tiende a menos infinito. Y se pueden elevar al cuadrado. Le podemos seguir dando valores a x y nuestra parábola va a seguir creciendo. Le podemos seguir dando valores hacia menos x y la parábola va a seguir creciendo. Es decir, x no tiene ninguna restricción, por lo tanto el dominio para esta función cuadrática es todo el conjunto de números reales también, desde menos infinito hasta el infinito. Mientras que el contradominio, que son todos los valores que resultan en y o en f de x, aquí sí ya cambia. Vean que no nos va a resultar en ningún momento un valor negativo, ni siquiera el 1, ni el 2, ni el 3. ¿Cuál es el primer valor que resulta en y? Pues el 5. Y pueden darle cualquier valor en x, pero la gráfica va a seguir creciendo. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito positivo, o sea, del 5 hacia el infinito positivo. Entonces este es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, porque sí inicia con un valor que es el 5, entonces aquí se pone ahora corchete, no paréntesis. Entonces corchete porque inicia en el 5 y tiende al infinito positivo, abierto. En un intervalo el paréntesis significa que es abierto, pues que sigue al infinito. Aquí en el número significa que es cerrado porque inicia en ese número, ¿sí? Entonces, como es una ecuación cuadrática, el dominio también es regla, pues va a aceptar todos los valores, todo el conjunto de números reales, desde negativos hasta positivos. Pero el contradominio sí cambia, no va a resultar todos los valores. En este caso solamente van a resultar desde el 5 positivo hasta el infinito positivo, ¿sí? Bueno, entonces he resuelto estos dos ejercicios de una ecuación lineal y una ecuación cuadrática solamente graficando para obtener el dominio y el contradominio, ¿sí? Hasta pronto.